Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hoy en nuestro curso bíblico, nuestra reflexión es el capítulo 17, versículo 9. Ahora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio caen alguno de los tuyos, cualquiera lo oiga, dirá: ha habido una derrota entre la gente que sigue a Absalón. Entonces aquí estamos todavía con el discurso. Husai continúa su estrategia porque le habían pedido también un consejo a Absalón, y con una mayor precisión, ¿verdad? Una precisión brillante que él está dando. Ya no solo presenta a David como valiente y peligroso, sino que ahora lo muestra como también invisible, es decir, como alguien que tiene capacidades y muchas estrategias. O cañeta y chuicuera lleva, David no estará donde Absalón espera encontrarlo. Piensa que lo va a encontrar ahí con las tropas, o que sin embargo, aquí ya Husai le está diciendo: no, atención, David es como un fantasma, se va a esconder, va a estar por ahí, como ya hizo mucho tiempo, ¿se acuerdan? También con el rey Saúl cuando lo perseguía. Era como invisible, escondido, y de repente sale también a la batalla. David no dormirá con el pueblo, no se expondrá como un rey ingenuo. La expresión hebrea que se utiliza, Beahat Hapahatin, en una de las cuevas o en una de las hendiduras. Esto evoca los escondites, terreno quebrantado, tierra irregular, en fin, las montañas, los lugares donde David podría estar también escondido. Husai está sembrando una imagen mental. Atacar a David no será una persecución simple, sino que será entrar en un territorio donde el enemigo conoce mejor la sombra que el perseguidor conoce la luz. Es interesante, lleva. A cierto guante idea, lleva, porque David estuvo tanto tiempo recorriendo el desierto cuando fue perseguido, mucho tiempo, incluso debe conocer, pero como la palma de su mano, ya es de todos esos lugares y estos terrenos por donde él se había escondido. Del Monte de los Olivos y va bajando hacia el Mar Muerto, ¿verdad? Y después ya toda esa zona del sur es impresionante. La ave y ahí nada, cualquier virorey. Hoy cuainte movilas y David, pero es el famoso lugar, por ejemplo, En Gedi es un lugar maravilloso, ¿verdad? Como yo estuve 10 años por ahí, ponamos mi lugar o mi ainamba, son lugares escabrosos, lugares bastante difíciles y donde el relato nos muestra así tal cual es, así como hoy vemos incluso, imagínense, pero eso ya hace más de 3000 años atrás. Pero la naturaleza es así, las hendiduras, las cuevas, las rocas, 3000 años es poco para la geología. Desde un aspecto histórico, David tenía experiencia real en este tipo de supervivencia. Durante la persecución de Saúl había vivido entre cuevas, desiertos, refugios naturales. Husai sabe que David no pelea como un rey cómodo, sino como alguien formado en la adversidad. Entonces, él está como para afrontar cualquiera de estas situaciones de la adversidad. El peligro no está solo en la fuerza de David, sino en su memoria táctica. Si los hombres de Absalón sufren una primera baja, la noticia puede destruir la moral del ejército. Este ejército, que es un ejército nuevo, que ahora está respondiendo a una gente nueva también, a unos generales nuevos. Absalón, si sufre entonces una primera baja, una derrota, eso va a destruir totalmente. Así que en las guerras antiguas el rumor podía correr más rápido que la estrategia. Y en este sentido, ¿de qué sirve tener muchos soldados si luego el miedo empieza a gobernar antes que la obediencia? Es decir, cada uno más o menos de los soldados, pero ya puede ir el famoso sálvese quien pueda llevar. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchos soldados?
pero hagan en el momento crucial, en el momento en que tienen que presentarse cuerpo a cuerpo para estar luchando, o peor todavía, por este miedo, y le cae desde arriba en asalto, a enseguida un bollita y a la inmoral. Entonces por eso dice, ¿de qué te sirve tener un ejército con muchos soldados y después al final doy coyete, doy coindiga tu ñañona y no lleva porque di para paz y es interesante porque históricamente lo que está haciendo el autor sagrado aquí es recordar simplemente y poner en boca de Husay todo lo que David ya había vivido cuando fue perseguido por Saúl en tiempos justamente de su persecución. Volvemos enseguida con los de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el capítulo ya 17, segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 9. Ahora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar, y si al principio caen algunos de los tuyos, cualquiera que lo oiga dirá, ha habido una derrota entre la gente que sigue a Absalón. Una página, por lo menos le está tocando un aspecto de la moral. Y esto, una vez que se bajonea la moral, siempre es muy peligroso. Culturalmente las cuevas y escondites no eran simples refugios. Eran espacios de resistencia, de supervivencia y también de emboscada. Entonces, atención. Había y sobre todo la cuestión de emboscada también, porque la experiencia de David, la experiencia de tantos años que fue perseguido también por Saúl. Imagínense, y ahí él huía como un simple soldado, porque él estaba como un simple soldado del ejército, pero que tenía mucha experiencia porque había manejado el ejército. Y eran 600 hombres, pero estos 600 hombres eran solamente también soldados suyos, preparados por él simplemente. No eran del ejército en realidad, o que se habían alistado en el ejército. No, estas eran personas, dice, gente que se había desilusionado de la manera de gobernar de Saúl. Entonces yo perseguía a Mosé, entonces ya te y con David. Y entonces así llegaron. Primero dice, se le reunieron 400 personas. Pero después ya va sumando 600, con sus familias y así sucesivamente. O sea que David tenía todo un ejército propio que huía por el desierto y que estaba muy, muy atento. Entonces, esa experiencia es la que le está sacando a flote aquí Husay a su hijo Absalón. Porque no veo ni nena, Absalón, ¿entendiste? Así que ñangareco que y la dejó tañona y no cualquiera diré, y Nanderú y famoso y cuaina, resistencia, supervivencia, emboscada. Para Israel el desierto y las zonas rocosas habían sido lugares donde Dios formaba, escondía y preservaba a sus elegidos. Otra característica, pero ella quema más o menos una característica ciertamente cultural, religiosa, antropológica. Este era el lugar donde Dios siempre, el desierto, para formar a su gente, formar a su pueblo, preservar a los elegidos de Dios. Husay entonces usa esta memoria indirectamente. David no es un hombre perdido, es un hombre que sabe desaparecer, porque soy fantasma, y desde el aspecto sociológico los grupos armados dependen mucho de la moral colectiva. Y cuando una primera derrota se convierte en relato público, la confianza del grupo puede quebrarse más rápido que su fuerza militar, es decir, el aspecto de la moral. La ya perderos y la lleva. Enseguida ya voy y peitemos, así la ya recupera una vez ya perderos y hoy que ya ne te golha ya reorganizajan wanda ele fácil pa.
De un aspecto bien humano, es decir, del aspecto antropológico que estamos viendo, este versículo revela el poder del miedo anticipado, porque como que ya veina, ahí yo veina, ella tendría que pena la realidad. Y entonces Husay todavía no ha mostrado una derrota real, solamente ha imaginado una derrota posible. Pero la imaginación basta para aquietar ya a Absalón. Y claro, porque en hay que mover cancha vejina lleva y mover que pea y maretina hay un lado pea ya potan de reina pea ella tendré que pea que amo. En realidad no le está bajoneando moralmente, sino que le está diciendo de una manera bastante fuerte que David da igual que llevar ahí. Y entonces que tiene que estar muy atento a la decisión que él va a tomar. Pero ciertamente también está la otra posibilidad que le había dado a Agitofel. Agitofel ahí con que llevar ahí. Es decir, los consejos de Agitofel también siempre se acuerdan que decíamos que incluso ellos tomaban como si fuese una palabra de Dios, los consejos de Agitofel y de todo consejero de por sí. Entonces, ahí por otro lado, porque Agitofel lo que estaba diciendo es no, con Hakukwere ya, Hakukwere, Anioige, ya te porque es como justamente decíamos, ¿quién es la gol? Entonces él es reorganizado, porque así debe, moralmente, así, ¿y quién es la gol? Él es reorganizado, lo que de ella perder y darle fuerza, y no que ya me a la gol, a llevar, a peiteina lo que. Y entonces, esto es lo que ocurre aquí. El ser humano no teme solamente lo que ocurre, sino que teme lo que podría ocurrir y ser contado por otros. Aquí entonces aparece una pregunta muy actual. ¿Cuántas decisiones dejamos de tomar? No por la realidad misma, sino por la historia que otros podrían narrar sobre nuestro fracaso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, versículo 9. Ahora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio cae en alguno de los tuyos, cualquiera que lo oiga dirá, ha habido una derrota entre la gente que sigue a Absalón. Veamos un poco aún algunas palabras claves que tenemos aquí. En primer lugar, el hecho de que David dice está escondido. La palabra escondido, oculto, retirado a la vista. Ubeñan de ya neba, nejeba sería nejeba quiere decir escondido o caña. ¿Qué significa esto teológicamente dentro de la narración? En la forma hebrea, nejeba proviene de la raíz jabá, que se vincula a la palabra esconderse, ocultarse, sustraerse de la mirada ajena. O sea que nadie le puede ver. Ahora, Husay utiliza esta idea de que David se oculta, el ocultamiento, como arma psicológica. Es decir, David ya no aparece como un enemigo visible al que se puede alcanzar fácilmente. Es como un fantasma. Esa palabra, Nejibá. Y entonces, aquí, esta presencia de David sería una presencia más bien estratégica, ¿verdad? Por eso es que se esconde el Nejibá. Puede aparecer y puede estar en cualquier lugar. De un aspecto exegético, esta palabra transforma el escenario militar en un espacio de incertidumbre. Y aquí viene entonces la incertidumbre para Absalón, ¿verdad? Porque de repente aparece ¿se acuerdan Saúl en la gruta? Cuando entra a hacer, dice, sus necesidades, le corta el manto. Ahí ya le podía haber matado, pero solamente le corta el manto. Pero yo no sé ni idea lleva. ¿Acuerdan? O sea, ellos cañía, ellos hombre por nada muy temombre, o sea, porque y le llama la atención al rey, ¿verdad? Y bueno, y todas estas cosas le está diciendo aquí, esa palabra Nejibá. El autor sagrado muestra
que no toda fuerza actúa exponiéndose. Es decir, David no es que le va a confrontar y le va a decir, no, bueno, pues yo a tu vez pues no, pero yo a tu vez ñañora, no, está esa cabe ese pobre en Maretena, no, con mucha estrategia, Nejba, escondido, como un fantasma, en un momento menos pensado, se les cae encima. Y bueno, esto es lo que nos hace pensar que a veces la inteligencia consiste en no dejarse localizar por el adversario. El ocultamiento de David no expresa cobardía, sino prudencia nacida de la experiencia. Hay momentos en que sobrevivir exige saber retirarse de la mirada del enemigo. Es la misma cosa, ¿verdad? El Nejba. Estos aviones dice que incluso se hacen invisibles para el mismo radar. Le confunde todo, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar lento ahí David lleva. Se vuelve invisible para la vista del enemigo. Otra palabra clave es la palabra golpe, es decir, derrota, matanza. Eso en hebreo se dice majefá. Majefá, esta palabra procede de una raíz asociada al golpe. Te vamos a golpear, ¿verdad? La herida o el impacto destructivo que cae sobre el grupo. Majefá, entonces es un golpe, es una herida, cae sobre nosotros. Y Husai, en este pasaje, coloca en boca del rumor: ha habido una derrota entre la gente de Absalón, un golpe mortal. Majefá, hoy coge la majefá, ¿verdad? Una derrota catastrófica. Aquí en este caso Absalón, para que se dé cuenta. La palabra no describe simplemente una pérdida militar, es decir, que perdimos militarmente, sino que el efecto simbólico de esa pérdida. Una pequeña caída inicial, porque añade una mota de gallina, y sería su primera batalla, ¿verdad? Porque él está asumiendo, él se está autoproclamando rey de Israel. Hoy, ¿qué imagina? O imagina. Upama llueve y ya se le suben los humos, ¿verdad? Y entonces, pero ahora atención, porque ahora vamos a ir, según Agitofel, ahora es que tenemos que actuar. Enseguida, rápido. Muerto el perro, muerto la rabia. Peaina consejo de Agitofel. A Husai, por otra parte, también queriendo defender, y para que no suceda eso, ni le ataquen ya a David, que puede ser que Agitofel también tenía razón, puede ser. Porque ya es huella gorila, Agitofel ya conoce cualquier virorey. Es un consejero que sabe mucho y le conoce también a David, ¿verdad? Una pequeña caída inicial puede convertirse en una gran fractura emocional cuando es interpretada como señal de fracaso. Entonces el que escribe, el autor sagrado, revela aquí una verdad política profunda. Los ejércitos no se sostienen solamente por las armas, sino por confianza compartida. Cuando la confianza recibe un golpe, la derrota empieza a instalarse primero en la imaginación antes de consumarse en el campo de batalla. Es decir, la derrota ya está comenzando aquí en la vida de los soldados y en la vida del ejército. Atención, la derrota va a ser esto, la derrota va a ser aquello. Entonces, ¿qué veña acá, me psicológicamente allá? La pecha te va a animal, ya lo que Agitofel les estaba diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 9. Ahora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio caen algunos de los tuyos, cualquiera que lo oiga dirá: ha habido una derrota entre la gente que sigue a Absalón. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí en este lugar.
¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 9 del capítulo 17 del segundo libro de Samuel? En primer lugar, que la prudencia no siempre consiste en enfrentarse de frente directamente, a veces consiste en saber también ocultarse a tiempo. O sea, puede ser que no siempre es cuestión de confrontarse, ¿verdad? Venir, ponerse al frente, ya yo vociferado, ¿verdad? Sino que también a veces consiste en saber ocultarse a tiempo, o sea, desaparecer ante esa situación tan negativa que se te está presentando. Y esta es para la vida, queridos amigos, porque justamente en nuestra vida, o si no, ande une no debe, o si no, ya pone de correr ya y así, ¿verdad? O sea, son maneras de venir de frente, ¿verdad? Hakukwere, ahí está Agitofel. Hakukwere ya de Agitofel. Hushai le dice no. Es oportuno y es prudente que uno deje que las cosas, paño frío, ya de ella es otra manera, ¿verdad? Poner paño frío a situaciones así difíciles. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, para recordar. El miedo puede nacer no de lo que ya ocurrió, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. Entonces, cuya que la oikopajawere más lleva. Ahí, ¿verdad? Cuando uno ya está y ve la situación. Estamos en el baile, vamos a tener que bailar, tiene posibilidad, pero no queda simplemente en eso, sino que el miedo también puede nacer no de lo que ya ocurrió, sino de lo que imaginamos que podría suceder. Lo que imaginamos que podría suceder. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante también, ¿verdad? Que lo tengamos un poco en cuenta, que ese miedo puede nacer no de lo que ya ocurrió, sino que psicológicamente va a apoyar de él. Upea y catu y cojina, pues. Upea lo y cota ajina. En atender que porque pea ojo atane ganina, etc. Entonces, upea de monguiche. Porque podría suceder. Entonces tenemos que volver a mirar. Vean después aguasuta tenaya pota algo a tomar decisiones. Cuando consejero cuera la en este caso es Hushai. Hay una tercera enseñanza que nos dice que una pequeña derrota puede volverse enorme cuando el rumor, es decir, el pueblo comienza a hablar y se transforma ya en símbolo de ese ejército. Entonces, esa pequeña derrota puede ser una derrota enorme. La upea ante la yayabea cuejinara, pero eso ya nos pone mal, desentona toda la fuerza. Pero un gol y quien deje, entonces, dos posibilidades. Oreñe, pero en serio, luchando, aire lleva el empate, te da ganas, o si no, ahí te desmoralizas. Hoy quien deje uno, veo que man deje dos, 3 a 4, veo que quien deje. Y entonces, eso es lo que verdaderamente te desmoraliza. Entonces, una pequeña brecha, una pequeña primera oportunidad que te entró, entonces, después ya te viene todos los demás también. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la fuerza de un grupo depende no solo de su número, porque ya como ejército, sino de la confianza que sostiene el ánimo. Algunas veces uno con menos jugadores incluso puede ganar una batalla, ¿entienden? Un ejército que tiene menos soldados muchas veces le vence a un ejército que tiene más soldados, pero más héroes. Y porque justamente la confianza es lo que le da la capacidad de reacción, la capacidad de lucha, confianza, cogen. Entonces allí está la fuerza de un grupo. No depende solo de su número, ¿verdad? Sino que depende de esa confianza. Esa para que ya poina. A pealaña de famoso ya eina la daya que a pealaña de yahaya guataya hato. Es confianza total. Uno confía en el otro y todos se están apoyando para hacer ese camino
esa lucha, ese empeño. Y hay una quinta enseñanza, queridos amigos, que la sabiduría bíblica enseña que la batalla más decisiva muchas veces comienza en la mente. La batalla más decisiva comienza en la mente, antes de llegar al campo de acción. Antes de llegar al campo de acción, entonces esa batalla comienza en la propia mente. Dereñe peruana. Tu mente tiene que comenzar. Debo ir entonces güero guatana lleva. Pero desde una convicción certera, desde una convicción profunda. Va ella pota, va ella vaya pota, mooto va guatata, ¿se dan cuenta? Esa es la verdadera convicción entonces. Muchas veces comienza, decíamos, con la mente antes de llegar al campo de acción. Queridos amigos, esto es muy interesante y esta es la sabiduría bíblica. Porque cuando uno piensa, cuando uno hace sus estrategias, cualquier batalla o batalla simplemente militar lleva, sino que batalla de la vida, batalla del trabajo, batalla de una empresa. Ahí está la sabiduría. Y allá polañan de estrategia. Ella bañan de ella guatata ella bañan de ella pota para llegar justamente a nuestro objetivo. Pero veamos, a ver, en la mente, queridos amigos. Y por eso decimos que la sabiduría bíblica enseña principalmente a entender que la batalla decisiva comienza siempre en esa batalla de la mente. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.